Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana. Estamos en el miércoles 24 de abril, Día Mundial contra la Meningitis. Y precisamente ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que no pierdan sintonía, veamos la siguiente cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. En general, provoca síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello. La mayoría de los casos es producto de una infección viral, pero otras causas son las infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas. En algunos casos, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. En otros, pueden poner en riesgo la vida y requieren tratamientos de emergencias como antibióticos. Se debe buscar atención médica inmediata cuando se sospecha que alguien tiene esta enfermedad. Mediante el tratamiento temprano se puede evitar complicaciones graves. Los síntomas iniciales pueden ser similares a la gripe. Estos suelen manifestarse durante varias horas o durante unos días. Los signos posibles en cualquier persona mayor de 2 años comprenden fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso que parece diferente a lo normal, náuseas o vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia o dificultad para caminar, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed y erupción cutánea. Cada 24 de abril se conmemora el Día de la Meningitis y si quiere conocer más, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Definitivamente una de las patologías que más miedo le tienen que ocasionar a una madre o un padre de familia y bueno, que también a los médicos no nos gusta llegar a esos diagnósticos, no queremos llegar a pensar que el niño o adulto puede tener ese diagnóstico. Bueno, me acompaña este día en el set infectólogo que nos está honrando con su presencia la primera vez, espero no sea la última, el doctor Gustavo Antonio Molina Guzmán, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes al público televidente. Muchas gracias por la invitación y contento de hablar acerca de este tema tan interesante como es la meningitis. Definitivamente es muy interesante y el doctor en su charco, porque meningitis puede haber tanto viral, bacteriana, de todas formas. Hablemos un poquito de cuáles son las más comunes, cuáles son los virus y bacterias que nos pueden estar ocasionando meningitis. Claro, meningitis puede presentarse a cualquier edad. Las formas más comunes se presentan en los extremos de la vida, los niños, los adultos mayores de 50 años. Dentro de los agentes podemos mencionar los virus, que sobre todo en los niños ocasionan de un 60 hasta un 70% de los casos. En el adulto mayor, en el adulto joven entre 18 y 50 años, que puede ser con mayor frecuencia por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Y algunos casos de meningitis viral que también pueden ser causados por el herpes virus, sobre todo el herpes virus tipo 2. Herpes virus tipo 2, esos son como los virus más frecuentes y el Streptococcus pneumoniae dentro de las bacterias más frecuentes. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro querido maestro ya viejo amigo de Salud TV, ¿verdad? Desde los inicios. Está muy inventariado, doctora. Rechazamos todas las ofertas. Eso, doctor Roberto López Ya ahí Aguilar. me indagué un poquito y me dijo, no, usted es exclusivo de Salud TV. Bueno, aquí me siento, en casa. Excelente, eso me gusta. Un placer, hijo. Muchísimo gusto, No, doctor, hombre, a la tenerlo por orden. acá. Gracias nuevamente. Para servirle. Bueno, la meningitis. Hoy es el Día Mundial contra la Meningitis. El impacto que tiene la meningitis y, en fin, hablemos un poquito qué son las meninges. Es importante realmente, este tema me llamó en especial la atención porque realmente después de 30 años de que vengo de ejercer la neurología como profesor de neurología, jamás he visto un paciente que haya llegado ya diagnosticado así, virgen, con una neuroinfección. Ya todos van a la unidad de salud, les dan antibióticos, que fiebre, que tiene lo uno, lo otro. Y estos son de los signos de alarma que esta mañana quiero dejar
o este a mediodía quiero dejar bien asentado. Vamos a hablar de algunos síntomas inespecíficos en los niños y en los adultos, porque realmente si no le diagnosticamos adecuadamente y temprano, es 100% mortal. Y si nos tardamos, secuelas, que son aquellos casos que veremos en una rehabilitación con un mal pronóstico. Así es de que mucho ojo, pues, y muchas gracias por la invitación, doctora De Vides, mi querido amigo el doctor Hugo Gustavo Molina, a quien le tengo mucho aprecio. Creo que vamos a hacer un bonito dúo para instruir a la población. Definitivamente, doctora, así es. Bueno, ya que mencionó, podríamos hablar un poquito para que la gente se ubique qué son las meninges. Las meninges son aquellas capas que envuelven el cerebro. Son 3, se llaman meninges. En el cerebro prácticamente eso es estéril, limpio. Hay un mecanismo de defensa muy propio de la naturaleza, que Dios así nos creó, que ahí no llegan organismos. Está bloqueado por un mecanismo muy propio que se llama barrera hematoencefálica. Cuando esa barrera, como una barrera se rompe, inmediatamente por vía hematógena, O sea, por o por sangre. vía de contigüidad cercana, llegan a lo que es el cerebro, y ahí es donde comienzan las manifestaciones clínicas de una meningitis. Es importante conocer que cuando un paciente tiene dolor de cabeza, fiebre y tiene dolor en el cuello, mejor, alumnos, colegas, médicos, pensemos que no sea una neuroinfección o una meningitis bacteriana y descartarla, porque si nos tardamos, el pronóstico es completamente diferente, muy sombrío. Así es de que con esos síntomas, mucho ojo para poder ir enfocando o descartarlo. Si lo descartamos, qué bueno, pero si es, entrarle. Muy bien, entonces dijimos que la barrera hematoencefálica, esa es la que realmente nos protege de que lleguen microorganismos al cerebro, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma estas bacterias, el Streptococcus pneumoniae o el virus, el herpes virus y todo lo que usted mencionó, pueden llegar a romper esta barrera? Sí, siempre todo proceso infeccioso a nivel, yo le llamo del cuello hacia arriba, a nivel facial, llamémoslo así, llámese una infección en el ojo, una infección en la garganta, una infección en el oído, maltratada, es la vía de entrada para que estas bacterias dejen de ser poco amigas, ¿verdad? O sea, quiten la permeabilidad en la barrera hematoencefálica, como dijo el doctor López Aguilar. Esta es la manera como la cual las bacterias llegan. Nosotros le llamamos en medicina como focos sépticos, es decir, que de una infección maltratada en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor prioridad a nivel del cráneo y del cuello, es como estas bacterias llegan a atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, siempre hay un proceso infeccioso primario, que predispone a una infección a nivel del sistema nervioso central. Entonces estamos entendiendo que una infección, por ejemplo, una sinusitis, senos paranasales, ¿tiene acceso también a esta barrera? ¿A que sea algo crónico y pueda llegar a este nivel? Así es, porque una infección bacteriana maltratada a nivel de los senos paranasales, como usted dice muy bien, puede ser un foco de entrada para estas bacterias a nivel del sistema nervioso central. Imagínense ustedes qué importante, porque cuánta gente no anda por la calle con esa su alergia y la moquera y dice, no, es que tengo sinusitis crónica. Eso Un no caso está bien. crónico histórico. Quizás hace unos 15, 20 años llegó un joven que era, ¿cómo se llaman los que trabajan con animales? Los veterinarios. ¿Cómo? Veterinarios, y llegó a la emergencia, me llamaron, ¿y a qué viene? El doctor me dijo, tengo meningitis. Y eso le dije yo, es que tengo mucho tiempo de que me salen secreciones purulentas del oído. Efectivamente, por contigüidad, si había ido al cerebro, falleció. Pero sí se lo digo, es algo verídico. Lo que está diciendo el doctor Molina, por contigüidad, senos paranasales, sinusitis, otitis, mastoiditis, orofaringitis, todo aquello que está cerca de lo que es la base del cráneo puede atravesarla y romper las barreras de defensa, llamémosle así, que es la de la sangre y del líquido cefalorraquídeo, penetrar y empezar a dar se reproducen y comienza todo el cuadro clínico bastante catastrófico. Las meninges son tres Son tres. capas. Cuando hablamos de meningitis, se están inflamando las tres. No, muy buena pregunta. Hay 3. Yo traí un esquema, ¿no me lo van a pasar hoy? Vamos a ver si ya lo tenemos listo. Yo le aviso si gusta. Porque es bien académico, yo quiero explicar. Entonces, pero vamos a que en el cráneo hay 3. Una que es la dura madre, que está adherida al cráneo. Otra que está
aracnoides, que es otra capita que está, y abajo está todo el líquido cefalorraquídeo, que es el que se contamina, y abajo está la pía madre, que son la tercera capa que envuelve propiamente el encéfalo con sus vasitos. O sea que cuando una infección llega al sistema nervioso central, se va a habitar en el espacio subaracnoideo, que es la segunda capa. Y por eso es que el paciente va a tener rigidez de cuello, porque ahí se contamina. Y esa es la explicación. Entonces, pero eso, como insisto, eso es normal, que no haya ninguna bacteria, es aséptico totalmente. Bueno, su esquema lo vamos a ver después del corte, porque es importante que usted que esté en casa lo entienda así de bonito como el doctor lo trae esquematizado, como él bien dice, es académico. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de meningitis y hablamos de encefalitis, ¿van de la mano siempre? Buena pregunta, doctora. Como vuelvo a insistir, desde que estoy en este set me gusta ser académico, porque hay alumnos, estudiantes, pacientes que están viendo el programa. Si un paciente va a debutar primero con encefalitis, es porque el microorganismo ha invadido la neurona que es la célula madre del cerebro. Y entonces lo primero que va a manifestar son trastornos conductuales, agresividad, que habla solo, que su comportamiento se desinhibe. Esa va a ser la primera manifestación. Cuando es una meningitis, no quiero decir, por favor, que una encefalitis no vaya a cursar con fiebre, cómo no, pero usualmente lo primero que debuta son trastornos del sensorio, de conducta, de agresividad, se desnuda, se desinhibe. En cambio, en la meningitis, lo primero que se infectan son las meninges. Y ya cuando de las meninges atraviesa al encéfalo, que ya compromete la neurona, entonces se convierte en meningoencefalitis. Por eso que hoy la literatura no sabemos en qué momento tan sutil de las meninges va a pasar al encéfalo. Por eso que hoy se llama meningoencefalitis. ¿Y cómo lo podemos? Pues yo no quiera para allá, tal vez hasta por biopsia post-mortem, pero ahorita se maneja la literatura meningoencefalitis. Muy bien. Pero bueno, por cuestiones académicas, yo así se lo manejo a mis alumnos. Si el paciente tiene complejo de inmunodeficiencia y comienza con trastornos, pensar que tiene el HIV, que le está dando trastornos conductuales, que es un virus. Que es un virus, muy bien. Bueno, escuchemos el avance de TN21 con Astrid Ábalos, y al regresar aprenderemos todavía más de los agentes bacterianos y los virales, que son los que nos pueden producir esta patología que puede llegar a ser mortal, como son las meningitis. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí, indudablemente, dolor de cabeza. Fiebre, sí. Sí, son enfermedades a veces que agua contaminada, puede ser eso, un proceso bacterial, ¿verdad? Infeccioso. Y por supuesto, si es agarrado a tiempo, se puede curar, pero si lo descuidan, sí puede progresar. Un trastorno, como un trastorno mental, una cosa de inquietud, algo así. Ajá, dolor de cabeza y inquieto, más que todo inquieto, fiebres. Convulsional, dolor de cabeza, vómitos. Obviamente, náuseas y dolor de cabeza, ¿verdad? Mareos, ¿verdad? Inestabilidad del cuerpo, ¿verdad? Sí, su forma de actuar, pues, ¿verdad? Si afecta el cerebro, obviamente, ¿verdad? El cerebro es la fuerza motriz del cuerpo, pues, ¿verdad? Habría que ver ahí, de acuerdo a los síntomas, ¿verdad? Sí. Es una infección, sí, es una infección que se da a nivel del cerebro, de las meninges. Supongo yo que es fiebre. Sí, dolor y vómito también. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestros sondeos. Definitivamente bastante orientadas las respuestas. Bueno, habíamos hablado desde un inicio que la meningitis pues tiene sus edades en las que es más frecuente, ¿cierto, doctor? Y que también según las edades, los agentes que las atacan. Podemos hablar un poco del cuadro clínico en el adulto y un poquito cuál es lo más frecuente en niños. Claro, el agente más frecuente en general
Hablando de la meningitis bacteriana, es la bacteria Streptococcus pneumoniae. En el niño los síntomas son un poco inespecíficos, por lo cual, como lo sabemos, los esquemas de vacunación incluyen la vacuna contra esta bacteria, el neumococo. Y los esquemas de vacunación son de 2, 4, 6 meses y 12 meses. Quiere decir que este niño en este primer año está muy desprotegido contra este tipo de bacterias. Los signos y síntomas de los niños son muy inespecíficos. Pueden ser fiebre, irritación, pérdida de apetito, etc. En los niños es un poco más inespecífico. En el adulto, si vamos a hablar de meningitis bacterianas o de meningitis en general, las vamos a dividir en dos. En meningitis agudas y en meningitis crónica. ¿Qué es una meningitis aguda? Una meningitis que va a dar signos y síntomas, como los que mencionó la población en la cápsula, que duran por lo menos horas, días o semanas. Si hablamos de una meningitis crónica, estamos hablando de una meningitis que los síntomas van a perdurar más de un mes. Esa es una meningitis crónica. Si hablamos de la meningitis aguda, tenemos que hablar de la meningitis bacteriana. En este caso, es la meningitis producida por el neumococo, que es la causa más frecuente de meningitis bacteriana. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que pueden presentar los pacientes? Me llamaba la atención que la gente hablaba de los vómitos, de las náuseas, incluso uno dijo que se ponían un poco mal de la cabeza los pacientes, pero esos no son síntomas de una meningitis aguda. Los síntomas de una meningitis aguda van a ser fiebre, dolor de cabeza, como dijo el maestro, la rigidez de cuello, que es un signo poco frecuente, pero que sí se puede ver. ¿Y los vómitos en proyectil famosos? Los vómitos en proyectil, pues yo no sé, doctor. ¿Cómo? Los vómitos en proyectil, yo si pocas hay, veces... si hay aumento de la presión intracraneal, el vómito va a tener una característica, es anarcada. No es un vómito como un problema gástrico, sino que lo tira, lo lanza, y eso es un vómito que es muy, muy significativo de que hay un aumento de la presión dentro del cráneo por la neuroinfección, que dice el doctor. Sí. Pero es un síntoma poco común. Quizás la fiebre y el dolor de cabeza son los síntomas que más deben alterar a la población, siempre y cuando este dolor de cabeza salga de las características comunes, ¿verdad? Que sea un dolor de cabeza que no se quite, que dure bastante, una fiebre alta, sea la fiebre hasta de 38 grados centígrados, y las alteraciones del estado de la conciencia. Eso más que todo en los adultos mayores, son los síntomas de una meningitis aguda. Ahora bien, si hablamos de una meningitis crónica, los síntomas van a ser otros. En la meningitis crónica ya no persiste tanto la fiebre, son otro tipo de síntomas los que persisten, como por ejemplo las cefaleas. ¿Y en quiénes puede presentarse este tipo de problemas? En pacientes diabéticos, en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, pacientes lúpicas, pacientes que usan esteroides a dosis altas, son los que pueden presentar este tipo de síntomas. Secuelas de la meningitis, ¿cuáles son? Híjole, en los niños son bien variadas, desde complicaciones hasta que puedan necesitar una válvula de derivación por hidrocefalia, hasta de tetraplegia, parálisis cerebral infantil, muchas causas. Por eso es que hay en un apartado, yo insisto, de que quitemos esa cultura de que si el niño está lloroncito y con calentura, darle acetaminofén. Consulten, porque el síntoma puede ser inicialmente una meningitis, y esa meningitis puede ser mortal. Y si no, si Dios quiere que no tenga un desenlace fatal, quedan con graves secuelas, que ahí es donde la profesional nos va a ayudar a paliar eso. Y precisamente quiero darle la bienvenida, se nos une al staff de Salud TV en esta ocasión, la licenciada Vanessa Alfaro, nuestra fisioterapeuta. ¿Cómo está, Vanessa? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí agradecida por la invitación. Vamos a dar los consejos útiles para las personas que ya han tenido este tipo de problemas. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por regalarnos su tiempo, Vanessa. Y definitivamente, como mencionaba el doctor, pues las secuelas pueden ser bien variadas. Y muchas de ellas pues quedan con parálisis múltiples de algunos miembros o varios miembros de su cuerpo, y ahí es donde ustedes entran en acción, ¿cierto? Sí, más que todo se trabaja la fisioterapia y un poquito más también la terapia ocupacional por el rango cognitivo, ¿verdad?, que se sufre en este tipo de pacientes. La fisioterapia ayuda, por ejemplo, en un paciente de parálisis cerebral, ayuda a comenzar a los movimientos normales del paciente, mantenerlos en su desarrollo normal con tipos de fisioterapia. Por ejemplo, en niños va a ir dependiendo siempre como en el desarrollo, la estimulación temprana, ¿verdad? Que todo comienza, los ejercicios van a comenzar de la distal hasta la proximal.
Vamos a explicar luego cómo son este tipo de ejercicios, y también se hace un buen diagnóstico después de que el médico neurólogo nos los haya mandado de cada tipo de paciente, porque puede ser una hidrocefalia o ya en una persona adulta que tienen los músculos bastante débiles, entonces hay que fortalecer por medio de ejercicios de la fisioterapia. Cuando hablamos de una parálisis cerebral como secuela de una meningitis, ¿qué incluye esto, doctor? O sea, ¿cuál es la afectación que va a tener, por ejemplo, en un niño ya bien desarrollado en cuanto a su motricidad, su habla y todo? ¿Quiere decir que puede regresar realmente? Sí, si recordamos un poquito, desde la tercera semana de la embriogénesis que las mamás tienen sus bebés, se comienza a desarrollar el sistema nervioso. Nace y para no ser a los 7, 8 años, sigue madurando hasta llegar a los 18 años, que ya madura completamente. En toda esa etapa, el cerebro es bien frágil, bien vulnerable a que cualquier infección le altere. Recordemos que la infección anda bañando todo el cerebro y se mete por todos los lugares del cerebro. Se va el área motora, el área visual, el área conductual. Por lo tanto, al final, ahí está el área motora. Vamos a tener problemas de parálisis motora, trastornos del habla, ceguera, trastornos conductuales, deterioro conductual, deterioro neurocognitivo, en fin. Todas las partes que están representadas en el cerebro pueden ser fácilmente afectadas con ese microorganismo, cualquiera que sea el tipo. Entonces, ya al final, como vuelvo a insistir, si no falleció la persona, tocará a él tratar de rehabilitar todas aquellas áreas que pueden ser más recuperables. A veces quedan con un franco retraso mental, quedan una epilepsia de difícil control. Son muchas las complicaciones ¿por qué? Porque afecta cualquier parte del encéfalo, frontal, parietal, temporal y occipital. Cualquiera puede ser afectado. ¿De qué va a depender la agresividad o de qué va a depender la gravedad de la afectación, las secuelas? ¿De lo que nos tardemos en hacer el diagnóstico o de la gente o de la edad? Le voy a robar una frase a mi maestro. En el cerebro el tiempo es oro. Usted lo ha dicho. El cerebro es tiempo. Muchas veces nos dijo eso en nuestra residencia de medicina interna. En meningitis, si usted la sospecha la meningitis, incluso algunos libros le dicen, si tiene imposibilidad para realizar la punción lumbar, que es la manera de hacer el diagnóstico, debe de instaurar el tratamiento. Ahora bien, las secuelas dependen del tiempo en el cual se inicia el tratamiento, como usted lo dijo muy bien. Hay otra parte que debemos agregar, que son el uso de los esteroides en las meningitis bacterianas agudas. En este caso, antes de instaurar el tratamiento antibiótico, se debe de utilizar dexametasona. ¿Por qué? La dexametasona ha demostrado en estudios grandes en países europeos que la sordera, que es una secuela de las meningitis, sobre todo en los adultos, se ve reducida por el uso de este tipo de medicamentos, se anexa al uso de los antibióticos. Entonces, obviamente, si usted demora el inicio del tratamiento, las secuelas que puede tener pueden ser desastrosas. Y hablando un poco de secuelas infecciosas, también el absceso cerebral es una secuela que puede tener un paciente que fue maltratado con una meningitis o que no se diagnosticó en el tiempo adecuado. Bueno, definitivamente el tiempo es oro, como lo acaba de decir, así que de ahí viene la importancia. Tenemos una pregunta a través de nuestro nuevo WhatsApp. Recuerde que tenemos nuevo número de WhatsApp, se lo hemos estado diciendo todas las semanas. Es importante que usted actualice sus contactos y ahí ponga nuestro nuevo número, es el 6007-0715. Bueno, veamos, nos dice Ingrid, buenas tardes, hermoso programa. Mi pregunta es, ¿los nódulos en la tiroides pueden generar una meningitis? Muchísimas gracias, soy Ingrid. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver, doctor, ¿será que un nódulo tiroideo me puede generar una meningitis? La verdad que per se, por sí sola no, pero vamos a inferir que si llegan que le hacen CAF, que le hacen una biopsia, esa biopsita se le puede infectar y tirar una infección al cerebro, pero por sí, una tiroiditis de Hashimoto, no, definitivamente no, salvo que coexista con un absceso, una infección, nada más, de lo contrario no. A ver, Vanessa, ¿qué tan temprano debe entrar fisioterapia a ayudar a un paciente post-meningitis? ¿Se espera el momento en el que obviamente el neurólogo lo diga? ¿En cuánto tiempo más o menos se rehabilita? Tendría que ser lo más pronto diagnosticado para que este proceso no siga creciendo, ¿verdad? Porque sí se afecta bastante, porque como va, por ejemplo, a personas adultas, hay rigidez,
Entonces hay que bajar esa rigidez por medio de agentes físicos, electroterapia, y también en los niños, por ejemplo, para el habla, para ayudarles al habla, comenzar una terapia de lenguaje bien disciplinada. O sea, aún estando en el hospital, por ejemplo, se puede iniciar la fisioterapia así de temprano. Pregunto, porque muchas veces uno puede pensar, pero si tiene el sistema nervioso muy excitable, ¿será que realmente se va a poder movilizar? Como las movilizaciones son pasivas y uno se lo hace al paciente. Tal vez pueda estar en una condición que él ni lo pueda lograr hacer, pero sí son pasivas y nosotros podemos lograr ayudar a fortalecer algunos músculos. Muy bien. Bueno, pero ya escucharon decir que los signos y síntomas son a veces bizarros, especialmente en los niños, son muy inespecíficos. Imagínese usted en los recién nacidos. Y precisamente de eso nos habla la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga, meningitis en los recién nacidos. Ya volvemos. Hola, muy buenas tardes amigos de Salud TV. Soy la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga, y este día estaremos hablando de meningitis en el recién nacido. La meningitis en el recién nacido es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro en los primeros 28 días de vida. En los recién nacidos es una enfermedad sumamente grave y hay que tratar de prevenirla. Esta la van a adquirir los niños principalmente a través de la transmisión por enfermedades que pueda tener la madre durante el parto o posterior a este. Son las bacterias que normalmente están en la vagina de la madre, o si tienen infecciones de vías urinarias o hay una ruptura prolongada de las membranas antes del parto. Los signos y síntomas que presentan son bien generales. Son niños que están sumamente irritables, no paran su llanto, su fontanela está abombada, está bien tensa, empiezan a vomitar y tienen problemas tanto de fiebre o pueden estar heladitos. No, en los recién nacidos no siempre se van a encontrar convulsiones o rigidez en el cuello como lo pueden presentar niños más grandecitos. El tratamiento principalmente es causado por las bacterias, como les mencionaba, por la transmisión durante el parto o posterior, puede ser por las enfermedades que tengan los hermanitos o alguien más en la casa. El tratamiento es largo, de 10 a 14 días en promedio. Y lo principal es que sí hay que tratar de prevenirlas porque nos crean muchas secuelas: hidrocefalia, parálisis cerebral infantil, sordera. El consejo que les puedo dar para poder evitar la meningitis en el recién nacido es, por favor, vayan a sus controles prenatales. Ahí se identifican enfermedades que se pueden prevenir en el embarazo. Cumplir la vacunación, como ya les había mencionado, en los niños pequeños. Fue un gusto saludarlos nuevamente. Se despide de ustedes. Soy la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle este día en el Día Mundial contra la Meningitis. Estamos hablando de esta patología. El doctor López Aguilar amablemente nos trajo unas imágenes. Por el momento solo tenemos una, pero tal vez nos puede explicar un poquito qué es lo que tiene en esta imagen, doctor. Vamos a ver, cuéntenos un poco de qué se trata. Estuve en vacaciones, estuve trabajando y para ponerlas, porque es un tema muy interesante, y como dijo mi querido doctor Molina, el cerebro es tiempo. Cuanto antes el diagnóstico, pronóstico mejor. Tardío, muy malo. Sí, entonces, a ver, veamos un poco la imagen. La imagen que tenemos disponible en estos momentos es esta, en la que estamos viendo los síntomas, ¿sí? Sí. Vemos ahí pues prácticamente lo que comentábamos, el cerebro prácticamente está estéril, ¿verdad? Está estéril. Una infección en el ojo perfectamente puede invadir el cerebro. Infecciones en el oído, ahí tenemos el oído prácticamente. Cualquier infección gastrointestinal. Lo importante, si alguien tiene alguna
lesión, dijéramos, en la piel, en la nariz, y empieza con fiebre y una cefalea, por favor, colegas, médicos, amigos, consulten, no se automediquen, porque puede ser el inicio de una meningitis bacteriana. No se pierde nada con consultar. Ya con lo que el diagnóstico definitivo tenemos que mandar una neuroimagen, un TAC cerebral, hacer una punción lumbar donde se analice el líquido cefalorraquídeo para ver si hay infección e iniciar un tratamiento. Pero si usted se medica antes, va a la unidad de salud y le dice, el niño lo que tiene gripe y démosle ampicilina. Esa ampicilina puede alterar la normalidad del líquido cefalorraquídeo y darnos un dato falso. Por eso es que yo comentaba al inicio del programa que en 30 años que yo tengo de ejercer la neurología, nunca he visto un paciente con una meningitis que llegue virgen. Ya llegan todos tratados por varios días y eso complica la cosa. Definitivamente que importante. Ahora bien, el diagnóstico, ya usted lo decía, hablemos un poquito del abordaje. Ya escuchamos que es clínico en su mayoría, o debería de ser clínico, pero lastimosamente siempre llegan ya trasteados, como le decimos en buen salvadoreño, porque ya llegaron definitivamente con tratamientos antibióticos, con antiinflamatorios, con otros exámenes, y son diagnósticos que se vuelven más difíciles. Pero cuando ya logramos sospecharlo, doctor, ¿cuál es el abordaje para lograr ese diagnóstico? Ante la sospecha clínica, como hemos mencionado en lo que va del programa, los síntomas se focalizan sobre todo en el sistema nervioso central, aunque existen síntomas inespecíficos: la fiebre, el dolor de cabeza, la rigidez de cuello y las alteraciones en el estado de la conciencia. Usted debe consultar, como dijo el doctor, inmediatamente el centro de salud más cercano, de preferencia un hospital de segundo o de tercer nivel. Al estar en el hospital, a usted, ante la sospecha de una meningitis, se le realizaría el examen de punción lumbar. Este examen es un procedimiento que se realiza a nivel de la parte baja de la espalda con una agujita que se le pone anestesia a estos pacientes, ¿verdad? Y se extrae el líquido cefalorraquídeo. Como dijo el doctor, el líquido cefalorraquídeo, el cerebro es estéril por naturaleza. Previo a esto, se deben tomar ciertas medidas para poder realizar este procedimiento, como debe ser la realización de un buen fondo de ojo, que es un examen que se realiza para visualizar cómo está la circulación a nivel del sistema nervioso central, arterial y venosa. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Buscamos la presencia de papiledema, que los síntomas inespecíficos de hipertensión intracraniana que pueden indicarnos de que esta meningitis puede ser provocada por alguna masa. Es un diagnóstico diferencial, es decir, nos salimos del diagnóstico de meningitis y pensamos en otras cosas. Idealmente se debe realizar una tomografía axial computarizada, un TAC, pero no es una indicación de rutina. Hay ciertas indicaciones, como por ejemplo que el paciente llegue con la plejía, la pérdida de movilidad en ciertas partes de su cuerpo, como el brazo, las piernas, etcétera. Las alteraciones del estado de la conciencia, la presencia de papiledema a nivel del fondo de ojo debe llevar a la realización de una tomografía axial computarizada. Pero el abordaje diagnóstico principal es la realización de la punción lumbar, que orienta y que va a confirmar lo que usted sospechó por clínica. Por lo tanto, es importantísimo que lo tengamos en mente, porque si no lo tenemos en mente, definitivamente no lo va a buscar. Exacto. Ahora bien, exámenes de laboratorio, ¿se van a ver alterados? Sí se van a ver alterados. El primer examen de laboratorio que se ve alterado es una meningitis neumocóxica, como bacteriana, que es la más frecuente, es el hemograma. ¿Qué esperamos encontrar alterado en el hemograma? La elevación de los leucocitos, que son nuestros soldados ante cualquier infección bacteriana. Ellos tienden a elevarse hasta valores de 20.000, valores normales de 5.000 a 10.000 células, a predominio de neutrófilos. Este tipo de soldados, los neutrófilos, son los que se elevan en infecciones de tipo bacteriano. Son quizás el examen de sangre que debe de realizarse, orientar. De ahí no hay otro que sea como que realmente lo único va a ser el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Así es, ya realizada la punción lumbar, usted se toma, por lo menos yo acostumbro a tomar 4 tubos, ¿verdad? En el primer tubo mando el citoquímico, que me va a decir qué tipo de células son las que predominan, si la glucosa está baja o las proteínas están altas o bajas o normales, etcétera. El segundo tubo yo incluyo para realizar el directo y el cultivo de bacterias, el Grammy directo de cultivo de bacterias. El tercero lo utilizo para la tinta china y cultivo de hongos. Y el último yo suelo utilizarlo para una prueba que se llama adenosíndeaminasa, el ADA, que valga la redundancia, es una prueba que tenemos disponible en el Ministerio de Salud, porque esta prueba es una prueba que tiene
muy buena sensibilidad y especificidad. Eso quiere decir que es una prueba que sirve para diagnosticar, para confirmar o para descartar que estos pacientes puedan tener tuberculosis. Que la tuberculosis, como mencionamos al inicio del programa, es una causa, e incluso a nivel mundial, es la causa más frecuente de meningitis de tipo crónica, no agudas. No agudas. Dijimos que las crónicas son aquellas, los síntomas duran por lo menos más de 4 semanas, es decir, más de un mes. Más de un mes, y en este caso probablemente no va a haber fiebre, más que todo son cefaleas, es decir, dolor de cabeza y trastornos cognitivo-conductuales, ¿será? O sea, no reconozco, y trastornos de la conducta. ¿Sí? Exacto, trastornos cognitivos, trastornos conductuales. Muchas veces hay pacientes que presentan parálisis facial o parálisis de los pares craneales, la gente que anda con el ojo caído, ¿verdad? Son parálisis que pueden presentarse, que pueden orientar hacia una meningitis, pero de tipo crónica. Muy interesante. Bueno, a ver, Vanessa, y en casa, porque uno dentro del hospital, pues fisioterapia va a estar dando y probablemente después tengan que llevar, pero ¿qué más se les recomienda en casa a la gente cuando tiene secuelas serias por una meningitis? Bueno, el primer ejemplo que podemos dar en casa puede ser cambiar el entorno de su casa, hacerlo más accesible, que donde ellos puedan hacer su rutina de ejercicio. Si es en niños, los padres deben de aprenderse bien los ejercicios para seguir continuando su fisioterapia. Y en adultos, son sencillos, puede colocar palos para poder movilizar su cuerpo ya cuando ha pasado de la fisioterapia en el hospital o en la clínica. Hacer con pelotas, o sea, buscar medios donde siempre tengan la piscina, por ejemplo, irse a una piscina. Donde tenga la posibilidad de moverse, de facilitar. Y tener mucho cuidado, así como decía el doctor, sobre las parálisis también es de tener mucho cuidado. Si viene diagnosticado el paciente con meningitis, nosotros debemos tener mucho cuidado de no colocarles medios físicos que sean profundos y que vamos a tocar y vamos a hacer más otra enfermedad o hacerla más aguda, porque nosotros con medios físicos de calor podemos poner más grave el problema. Entonces siempre nosotros tenemos que ver como fisioterapeutas que vengan diagnosticados ya por medios de los doctores. Gracias, Vanessa. Pero si usted se pregunta, ¿existe alguna forma de prevenir la meningitis? Por lo menos hay una que sí, ¿verdad? Y es a través de la vacunación. Y precisamente de eso habla la siguiente nota: vacunación para prevenir meningitis por neumococo. Ya volvemos. Aunque la meningitis puede aparecer a cualquier edad, los niños menores de 5 años y jóvenes de entre 15 y 24 son los grupos de edad en los que con mayor frecuencia se dan casos de esta bacteria, siendo la primera causa de muerte por infección. Los expertos aseguran que la manera más importante para prevenir la enfermedad es la vacunación y que, aún ahora, sigue siendo la forma más efectiva que tenemos para evitar las enfermedades infecciosas. Y puesto que la meningitis se puede contagiar entre personas que conviven en un mismo espacio, es importante mantener la inmunidad de grupo, es decir, la protección de una determinada población ante una infección debido a la presencia de un elevado porcentaje de individuos vacunados en las mismas. Para proteger sobre todo a los que aún no han recibido las primeras dosis de vacuna, los niños más pequeños. Por eso es importante que todos cumplamos con el esquema de vacunación, ya que es potencialmente seguro que se evita esta enfermedad en caso de producirse un brote por un tipo de meningococo. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, la sección de mitos y verdades de la medicina. Ya usted la conoce, yo emito la creencia popular y nuestros especialistas se encargan de desmentir o de ratificar. En relación a la meningitis, veamos la primera creencia o mito. Esta nos dice, la meningitis puede causar la muerte, doctor López Aguilar. Definitivamente sí,
si no se diagnostica y se da tratamiento. Eso es 100% mortal sin tratamiento. Con tratamiento temprano es buen pronóstico. Con tratamiento tardío puede ser mortal o pueden quedar graves secuelas. Tanto en la aguda como en la crónica. Tanto en adulto como en niños. Y en adultos como en niños. Muy bien, veamos la siguiente. La siguiente creencia o mito respecto a la meningitis nos dice que todos los niños con meningitis van a necesitar fisioterapia. Vanessa. Sí, realmente sí, todos los niños van a necesitar fisioterapia, solo viendo primero todo lo que él necesita y así se da la fisioterapia a lo necesario del paciente. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Así que la mayoría de niños o todos van a necesitar fisioterapia. A ver, la siguiente creencia o mito nos dice, ¿se necesita vacunación para evitar las meningitis, doctor Gustavo? Definitivamente sí, al 1000%, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es que no se hace tanta evidencia o tanta propaganda de la vacunación en el adulto. El adulto es una joya que debe cuidarse, no solamente el niño. En el adulto hay 2 vacunas que ayudan a prevenir la meningitis. Una es la vacuna contra el neumococo 13 valente y la vacuna contra el neumococo 23 valente. E indirectamente también la vacuna contra la influenza ayuda a prevenir las meningitis. ¿Por qué? Porque reduce la incidencia de procesos gripales que son procesos que favorecen el desarrollo de meningitis. Así es que sí se puede. Muy bien, así que la meningitis es importante tanto para niños como para adultos para prevenir meningitis, la vacunación, perdón. La siguiente, veamos el siguiente mito. Nos dice que como secuela puede provocar convulsiones, doctor López Aguilar. Es sumamente difícil porque ya comenté al principio, puede presentar crisis epilépticas durante el proceso infeccioso o ya después que haya salido que le quede como una secuela. Recuerden que todo lo que es el líquido purulento, que es como pus, anda por todo el cerebro y cualquier cosa que pueda hacer ahí puede crear una lesión, puede crear un foco epileptógeno y posteriormente quedar una epilepsia. Pero va a depender de cada caso en individual. Pero por lo tanto puede, o sea, es raro, pero sí puede haber una epilepsia posterior a. Y ¿sí? En ese caso lo importante es que, bueno, le voy a dar tratamiento antiepiléptico por si llegara a tener, definitivamente no. Porque puede ser que nunca presente. Y si hubiese crisis, inmediatamente iniciar el tratamiento, porque ya sabemos que hay un sustrato patológico que va a quedar como una secuela y el tratamiento va a ser por largo tiempo. Veamos el siguiente de los mitos. La meningitis causa trastornos en el aprendizaje. ¿Será cierto esto? Sí, causa trastornos porque como está tocando parte motora del lenguaje, visual, entonces podemos ya tratarlos también fuera de fisioterapia con una terapista del lenguaje o fuera también de la terapista del lenguaje con una terapista de educación especial. Por lo tanto, sí puede causar trastornos posteriormente en el aprendizaje. Muy bien, gracias Vanessa. Veamos el siguiente para el doctor Guzmán. La dosis de la vacuna dependerá de la edad del paciente, doctor. Vamos a ver, doctor Molina Guzmán. Así es, como mencioné a un inicio, en el niño el esquema de vacunación incluye 4 vacunas. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y al año. Si usted es un adulto sano, entre comillas, entre 18 y 50 años de edad, en teoría usted no debería vacunarse, en teoría, pero en la realidad no existe ninguna contraindicación para no vacunar a una persona sana entre 18 y 50 años de edad. Si usted tiene por lo menos una enfermedad crónica, llámese diabetes mellitus, asma, hipertensión arterial, epilepsia, que sea un paciente que haya tenido un evento cerebrovascular, usted debe de vacunarse. Si usted tiene más de 50 años, también debe de vacunarse. Solo tener más de 50 años es un factor de riesgo para tener una meningitis. ¿Por qué? Porque el neumococo, que es la bacteria más frecuente, le gustan mucho los extremos de la vida. Los niños y los adultos mayores. Entonces, el esquema de vacunación en el niño incluye 4 dosis y en el adulto incluye, dependiendo de la edad, si es arriba de 50 años incluye 2 dosis o si es entre 18 y 50 años de edad puede incluir hasta 4 dosis. Y aquí se combina la vacuna 13 valente con la 23 valente. Muy bien, gracias doctor. Veamos el siguiente mito, creencia.
Este nos dice, una fiebre grave puede desarrollar meningitis, doctor. Doctor López Aguilar, perdón. Bueno, la verdad es que una fiebre per se, la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma, un signo que quiere decir que hay un proceso infeccioso, un problema infeccioso gastrointestinal, una faringitis, va a dar fiebre. Únicamente que el problema es que si esa fiebre es producto de un proceso infeccioso, definitivamente por el flujo sanguíneo que llega al cerebro puede arrastrar lo que se llama una septicemia y sembrar en el cerebro y generar una meningitis. Por lo tanto, la fiebre no solo acetaminofén, hay que ver el origen de esa fiebre. Muy bien, excelente. Puede ser tanto síntoma como puede ser causal dependiendo de dónde esté el foco infeccioso que lo está generando. Muy bien, siguiente de los mitos, vamos a ver, nos dice, ¿se puede presentar trastornos de la marcha también por meningitis, Vanessa? Sí, como se debilitan el cuerpo por medio, si pasó una etapa ya diagnosticada de la meningitis encamada, entonces sí va a haber trastornos del movimiento en adultos mayores. Entonces hay que hacer una serie de ejercicios para fortalecer los músculos y luego ya colocarlo en bipedestación, y también hay ejercicios para hacer para la marcha. Y en niños, si no se diagnosticó a tiempo y pasamos con los trastornos como parálisis infantil, los casos son bien difíciles para poder llegar a la marcha, pero se puede lograr, con una buena fisioterapia se logra. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Y veamos el último de nuestros mitos de este día. Nos dice que la meningitis se contagia por contacto con portadores. Doctor Molina Guzmán. Así es, pero es la meningitis por el meningococo. Y en nuestro país el meningococo es una bacteria que tiene muy poca frecuencia. Gracias a Dios. Esto es importante saberlo porque en otros países sí es una bacteria muy frecuente. También, gracias a Dios, existe vacuna contra esta bacteria, ¿verdad? Pero en nuestro país no. Pero cuando hay, muchas veces, en los casos que hay o sea, de que de pronto hay un brote en un salón de clase, habrá que darle tratamiento a todos los contactos, Sí, ¿no? a los contactos se les da tratamiento preventivo. Preventivo cuando es por meningococo. Pero solo por meningococo, que es muy poco frecuente. Muy bien. Gracias, esta fue la sección Mitos y Verdades. Vamos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos una pregunta a través de nuestro nuevo WhatsApp. Veamos qué nos dice televidente, en qué podemos ayudar. Hola, hace unos meses comencé con algunos dolores de cabeza en el área occipital, es decir, atrás, que irradiaba al nervio óptico. Y desde hace algunos meses tengo el síntoma de un chasquido como arenilla cada vez que flexiono el cuello. Me realizaron una tomografía computarizada del cerebro a la doctora, pero el resultado no arrojaba normalidades, solamente una desviación del tabique nasal, y me refirieron con un otorrinolaringólogo. Ya hace 3 meses y los síntomas siguen presentes. ¿Podría ser esto posible meningitis? Son 3 meses ya, doctor. No me parece a mí un cuadro de meningitis. A mí no me parece. Muy bien. Afortunadamente, amiga o amigo, porque no teníamos el nombre, no pareciera ser un Vladimir. No podría ser un cuadro de meningitis, pero espero que le lleguen al diagnóstico y le puedan dar el tratamiento adecuado. Se nos ha terminado el tiempo. Como dice el doctor, el tiempo es oro el cerebro. Pero lo voy a dejar, no, porque es una frase suya. Lo voy a dejar para que dé su mensaje final rapidito a la población. Ah, caramba. La muerte acecha cuando anda la meningitis rondando. Se ha visto muchísimo. Desde 1842, Quick instauró el análisis de líquido cefalorraquídeo, y desde entonces la tecnología ha avanzado a grandes pasos, pero sigue siendo el análisis de líquido cefalorraquídeo el que 100% nos va a dar el diagnóstico de una neuroinfección, llámese meningitis viral, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa. A tiempo se pueden salvar, tarde pueden fallecer.
Un Bueno. abrazo a todos ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, Vanessa, por habernos acompañado. Un placer que sea la primera y no la última. Doctor, Lo voy a traer más le seguido. queremos mucho. Y gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana hablaremos de pérdida de piezas dentales. Así que no pierdan sintonía con nosotros. Por hoy que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Para prevenir la meningitis, debemos seguir los siguientes consejos. En primer lugar, se recomienda mantener un buen estado de salud, higiene bucal y personal, mantener una buena limpieza del hogar, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el intercambio de saliva a través de chupetes, juguetes u otros utensilios que los niños se lleven a la boca, ventilar diariamente la ropa de cama y las habitaciones, mantener una temperatura corporal adecuada, evitando enfriamientos o resfríos. También es importante que prestes atención a desinfectar frecuentemente las superficies de alto nivel de contacto, como mesas y equipos comunes como auriculares de teléfonos y mouse de computadora. Todo esto se debe limpiar con alcohol. También se debe tener cuidado con lugares donde se cambia pañales, como los baños y donde comen los niños, así como los muebles y los juguetes de uso compartido. En caso de producirse un brote por un tipo de meningococo, se recomienda la vacunación a las personas que hayan tenido un contacto estrecho con el enfermo y que no estén correctamente vacunadas. Este jueves,